Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te saluda tu hermano Ricardo, como siempre a la distancia, esperando que estés bendecido. Y hoy quiero compartir contigo una parte de la Escritura que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice así la Escritura: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta parte de la Escritura la quise compartir contigo porque tengo la intención de compartir un mensaje que es muy importante para cada uno de nosotros, dado que hemos hecho a Jesús como muchas otras religiones. Y hoy quiero hablarte acerca de ese Jesús sentimental que se predica hoy en día detrás de muchos púlpitos, pero ese no es el Jesucristo que menciona la Biblia. En muchas iglesias hoy en día, hermano, amigo, que me estás escuchando, el Jesús que se predica no es el Jesús de la Escritura, sino que en realidad es un falso Cristo sentimental salido del mismo infierno. Se presenta como un Cristo que está anhelando por la gente, anhelando por ti, deseando por ti, que quiere tener una amistad contigo y una relación contigo, e incluso se llega a presentar como un Cristo que te necesita, cuando Él no necesita de nadie. Este es el Jesús de los púlpitos modernos, es el Jesús que se está predicando detrás de muchos púlpitos, pero no es el Jesús que enseña la palabra del Señor. Muchos predicadores están trayendo a Jesús como si fuera una figura suave, despojada de su santo terror, rehecho como un amigo enamorado, rogando atención por la gente, rogando que todos le hagan caso, pero ese no es el Jesús que yo encuentro en la Biblia. Pero déjame decirte, amigo, que Jesús no es así. No es así como lo están presentando. Este Jesús que estos predicadores presentan no es el Cristo que viene en la Escritura. Porque el Jesús que viene en la Biblia, Él reina desde el trono del cielo. Millones que se llaman cristianos han abrazado una visión unilateral de Cristo. Lo ven solo como tierno, perdonador, compasivo, lo cual verdaderamente es, eso es cierto, pero olvidan que Él también es santo, que es justo, que es temible en su majestad. Cristo no es solamente el Salvador que perdona, amigo, hermano. Él es también el juez ante quien toda rodilla se doblará. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Cristo, ese es el Jesús que viene en la Escritura. Cuando la gente lee la Biblia sin temor de Cristo, lo reducen a una figura solamente que da consuelo, a una figura que es débil, que es frágil y que está necesitado del ser humano, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Lo miran como si fuera un amigo amable, compasivo, en vez del fuego consumidor que realmente es. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también dice la Escritura que hasta los demonios tiemblan ante su nombre. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, amigo, hermano, que me estás escuchando, hoy hay millones de personas que le llaman Señor, pero no tiemblan en absoluto. Esta es en verdad una generación engañada. Creen que pueden vivir como quieran y tratar a Jesús como quieran y solamente buscarlo en los momentos de angustia o de situaciones difíciles y después de todo volver a la misma vida. Déjame decirte algo: Jesús, en su primera venida, Él vino a matar el pecado en los hombres, pero en su segunda venida, Él matará a los hombres que están en pecado. En su primera venida, Jesús llevó una corona de espinas, pero en su segunda venida llevará muchas coronas. Eso dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. En su primera venida, nuestro Señor Jesucristo soportó el juicio, pero en su segunda venida ejecutará el juicio. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Recuerda, amigo, Dios es juez. Nuestro Señor Jesucristo es juez y un día vamos a estar delante de su presencia. En su primera venida, nuestro Señor Jesucristo tomó la espada de la mano de Dios y la llevó sobre sí mismo.
pero en su segunda venida no será así. Tomará la espada en su propia mano y herirá a las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos y amigos, créanlo o no, la segunda venida de Cristo dejará millones de creyentes profesantes sin palabras. Muchos se darán cuenta demasiado tarde que el Jesús que pensaban adorar no es el Jesús bíblico en absoluto, no es el que la Biblia verdaderamente menciona, sino que realmente lo que muchas personas se han creado es un ídolo a su imaginación. Y en aquel día muchos gritarán: pero este es el Jesús que mi pastor me enseñó. Esas serán las palabras que saldrán en esos gritos: pero mi pastor me dijo que este era el Jesús de la Biblia. Pero déjame decirte que nadie tiene excusa, porque Dios por eso ha dejado su palabra, para que la escudriñemos, para que sepamos verdaderamente quién es el Señor, porque en aquel momento será demasiado tarde. Y Él, amado hermano, probará todo esto en su segunda venida. Te darás cuenta que Cristo Jesús no es como ese Jesús que se predica detrás de los púlpitos, como un Cristo que está suplicando porque le hagan caso. Recuerda, incluso en una ocasión mientras Jesús predicaba, la palabra que Él predicaba era una palabra que estaba confrontando a la gente con su pecado, era una palabra dura, y de repente muchos empezaron a irse, muchos empezaron a levantarse porque no podían soportar la palabra que Jesús estaba hablando. Ahora muchas personas, cuando escuchan hablar a esos predicadores, pareciera que se sienten muy cómodos, pero es porque le están presentando al Cristo de la Biblia, al Jesús de la Biblia. En aquel momento Pedro se levantó y le dijo: Jesús, se están yendo. Y el Señor Jesucristo le dijo: si quieres irte, Pedro, puedes también tú hacerlo. Pero Pedro sabiamente dijo: Jesús, pero ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Cuando Jesús regrese en su segunda venida, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Cuando rehusas aprender por medio de la Escritura el carácter completo del Cristo bíblico, inevitablemente caerás en la idolatría. Y es lo que ha sucedido con muchas personas. Ellos tienen Biblias de todos los tamaños, de todos los colores, pero no escudriñan la palabra. Y solamente creen lo que un hombre detrás de un púlpito les está diciendo, sin hacer como hacían aquellas personas de Berea, que iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Déjame decirte que la Biblia es clara: los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y muchos hombres y muchas mujeres los días domingos se reúnen en muchas iglesias cristianas, evangélicas y de todas las denominaciones a adorar a un Cristo Jesús que la Biblia no enseña. Ellos están idolatrando a alguien que la Biblia no dice que sea así. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo en su capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Jesús que es solo amor, sin juicio, no es el Cristo real. Ese Jesús que están presentando, que tú puedes venir a Él solamente y que no pasa nada si tú vienes como estés, pero si no te hablan de arrepentimiento, si no te hablan que Jesús es santo, que Él está peleado con el pecado, que la santidad y el pecado no se llevan, si no te presentan a ese Cristo Jesús, a un Cristo que solamente tiene amor, pero un amor sin juicio, déjame decirte que no es el Cristo de las Escrituras. Es simplemente un ídolo tallado por el deseo humano. Es un Cristo que muchos hombres están haciendo a su imaginación. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Ahí Jesús dejó algo muy claro en la parábola de las ovejas y de los cabritos. Muchos van a intentar defenderse en aquel día. Muchos de los que son cabritos, los que Jesús llama cabritos, intentarán defenderse en aquel día, porque en aquel momento muchas de esas personas que se hacen pasar por cristianos o que creen que son cristianos, pero que no viven la palabra del Señor, no tiemblan ante el nombre del Señor, no tienen reverencia ante Él y ellos siguen viviendo una vida disoluta. Ellos van a escuchar esas palabras en aquel momento, porque dice la Escritura que esas personas van a escuchar de los labios de Jesús. Entonces también ellos le responderán diciendo:
esos son los cabritos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Es el versículo 44 de Mateo capítulo 25. Pero nota lo que pasa. Jesús no discute. Él no les da una segunda oportunidad. Todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer ahorita, escudriñar las Escrituras y hacerlo ahorita, porque en aquel momento no va a importar nada de lo que hayamos hecho. Entonces dice la palabra del Señor, entonces Él les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y entonces, amado hermano, amado amigo, la terrible conclusión. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En aquel día las excusas se van a desvanecer. Las excusas no tendrán ningún significado, porque Cristo Jesús, el juez, dirá, en efecto, no tenías excusas, mi espíritu te convenció. Mis siervos, los predicadores, los pastores, los evangelistas, maestros, te enseñaron la palabra. Mi cruz se erigía ante ti, y aún así rehusaste creer en mí. Te hiciste un ídolo de lo que te enseñaron algunos hombres, tergiversando la palabra. Así que en esta noche, pregúntate, ¿has abrazado al Jesús blando y sentimental de la predicación moderna? ¿O verdaderamente has abrazado al Señor soberano, ante quien todo demonio tiembla y toda rodilla se doblará? ¿Qué Jesús es el que tú estás conociendo? ¿Qué Jesús es el que tú estás escuchando que se predica detrás de un púlpito? Porque esto es muy importante. ¿Sigues a un Cristo que solo clama tu conciencia y te dice algo bonito? ¿O al Cristo que demanda arrepentimiento, santidad y la muerte de tu pecado? Porque Colosenses capítulo 3 versículo 5 menciona que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y todos esos pecados que yo te mencioné, tienes que matarlos. Si solamente tienes a un Cristo que te calma tu conciencia, que te dicen que te ama a pesar de lo que eres y que no pasa nada si tú sigues viviendo de esa manera, si el predicador no te invita a arrepentirte y a vivir en santidad, si no te dice que el Cristo al cual tú y yo servimos es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en esas manos santas, déjame decirte que el Cristo al que tú estás adorando no es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo que tú sigues, el que simplemente quiere tu amistad, el que solamente te dicen que te ama, o es el Rey que demanda tu lealtad y que juzgará toda obra oculta, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos. Recuerda que delante del Señor estamos desnudos. Sus ojos son como llama de fuego. No importa dónde te escondas, no importa lo que hagas donde nadie te ve, Él te está mirando. Y ese es el Cristo que viene en la Escritura, un Cristo que no tendrá por inocente al culpable, un Cristo que demanda santidad de todos aquellos que son sus seguidores. ¿Es el Cristo que tú adoras el que está revelado en las Escrituras? ¿El Cristo que tú estás adorando es el Cristo que verdaderamente la Biblia enseña? ¿O es solamente una imagen formada por tus propios deseos? ¿Es solamente aquello que te gusta escuchar de muchos predicadores que hablan acerca del amor de Dios pero jamás presentan el juicio de Dios? ¿Te han hablado de un Jesús que te necesita? ¿Te han dicho alguna vez que Jesús necesita de ti para que le sirvas? Jesús no necesita de nadie. Si nos salves por su meritita gracia, si nos salves por su misericordia, por su bondad. Pero no es porque nos necesite. Mientras ignoras la verdad de que en el Señor autosuficiente que tenemos todos los que somos cristianos, Él no necesita nada, nada de ti, nada de mí. Y sin embargo, Él demanda todo de nosotros. Dice que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por Él, que tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Cuando Cristo venga, verá en ti la evidencia de verdadera obediencia. Si esta evidencia de verdadera obediencia no está en ti, estoy seguro que solamente encontrará palabras vacías y excusas de un cabrito. Espero que tú no seas un cabrito, que seas una oveja verdadera, porque en aquel día te puedo preguntar esto, amado amigo, amado hermano. ¿Te regocijarás en su gloria como tu Salvador o temblarás de terror cuando te juzgue como tu Señor? ¿Descubrirás demasiado tarde que el Jesús que se te predicó era un ídolo de sentimentalismo y que el Cristo real es el juez ante quien ni tú ni yo tenemos ninguna sola excusa? Te pregunto, ¿permanecerás de pie o estarás temblando? Te pregunto,
cuál será tu actitud en aquel momento. Recuerda, amigo, el Jesús de la predicación moderna es a menudo una sombra sentimental, pero el Jesús bíblico es un fuego consumidor. Todos aquellos que se acercan a Jesús lo saben. Él es Salvador y Juez. Él es Cordero y León. Es amigo y Señor. Es humilde y es santo. Y un día, el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia, el Cristo que enseña la Escritura, vendrá. No para rogar por tu afecto, por tu cariño, por tu amor o para que le sirvas, sino para demandar tu lealtad. No para salvar, sino que vendrá para juzgar. No para suplicar, sino para reinar con vara de hierro, como lo dice la Escritura. Y en aquel día, solo una cosa importará, amigo y hermano que me estés escuchando. En aquel momento importará si verdaderamente conociste al Cristo de la Escritura o te inclinaste ante un ídolo sentimental. Piénsalo. Estas palabras que te estoy diciendo hoy, tal vez mañana resuenen, tal vez mañana en la eternidad te des cuenta que es demasiado tarde. Te invito a que escudriñes las Escrituras, a que entiendas el carácter de Cristo, para que no te hagas un ídolo a tu idea, para que no te hagas un ídolo que solamente quieres escuchar algo bonito. El Cristo verdadero demanda obediencia. El Cristo verdadero es santo. El Cristo verdadero ama la santidad. Y dice Él que sin santidad nadie le verá. La santidad es la característica principal de todos aquellos que han sido salvados por Él y que le conocen. La santidad es el estilo de vida que todos aquellos que le conocen llevan verdaderamente. Todo lo demás que te enseñen de Cristo Jesús, pero que no te enseñen que Él es santo, que pide obediencia y que los demonios tiemblan y que tú no lo haces, amigo y hermano, no es el Cristo de la Biblia. Jesús es nuestro Salvador. Jesús quiere ser tu Señor. Jesús quiere salvarte. Pero Jesús, cuando haga eso en tu vida, demandará de ti obediencia y santidad. Recuerda, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no obedecen. Eso es lo que los hace demonios. Si tú eres cristiano y no obedeces la palabra del Señor, déjame decirte que tienes un problema, y es un problema grande. Tal vez sin darte cuenta te has formado un Cristo que la Biblia no enseña. Así que mi amigo y mi hermano, te invito a que medites en tu corazón si el Cristo que tú estás conociendo, si el Cristo que tú estás adorando, si el Cristo al que dices servirle es el Cristo Jesús que viene en la Escritura. Recuerda, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Cristo Jesús ahorita quiere ser tu Señor, porque el día de mañana será tu juez y vas a temblar. Tus rodillas van a chocar unas con otras, y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Que Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano. Espero que reflexiones un poquito en torno a este pequeño mensaje que hoy te traigo. Que Dios te bendiga. Te saluda a la distancia tu hermano Ricardo.